Buenos días, mis queridos hermanitos de la Iglesia San Pablo, de la Escuela Dominical, de la Iglesia Infantil. Damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente conectarnos. Y hoy vamos a hablar sobre un gran profeta del Antiguo Testamento que desde niño fue dedicado al Señor y fue grande para el pueblo de Israel. Estamos hablando de Samuel, el profeta Samuel, y para ello pues les voy a pedir que busquen en su Biblia, que le pidan a sus papás que en el teléfono o en su Biblia física les busquen, o tú busques el libro de Primero de Samuel, capítulo 3, y va a estar basado en versículos del 1 al 14. Primero de Samuel 3 del 1 al 14. Vamos a orar primero, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque en este día tú eres con nosotros, tú nos guardas, Padre, tú nos proteges, tú permites, Señor, que todas las cosas sean para bien. Señor, ponemos en tus manos la vida de todos estos pequeños, Señor, de la Iglesia San Pablo y de todos los pequeños en este mundo, que a causa de esta pandemia, Señor, no han podido y no hemos podido estar en tu casa de oración. Te pedimos, Señor, que tú seas con ellos, les guardes, les protejas y les des paz en su corazón. Bendito sea tu nombre y te alabamos y te bendecimos en este día en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer, dice la palabra de Dios, empiezo en el versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Vuelve y le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Es el versículo 11 y nos vamos hasta el 19. Rápidamente dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel había sido dedicado por su madre Ana desde muy bebé, desde antes de su nacimiento fue pedido a Dios y dedicado a Dios desde el vientre de su madre, desde antes de que fuera concebido. La madre de Samuel, Ana, era una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos, ¿sí? Y se sentía triste, se sentía muy angustiada, muy agobiada, porque cuando subían año tras año, junto con su marido, Elcana, que subían al templo, a la ciudad, para poder dar ofrenda al Señor, para alabar y bendecir su nombre, pues ella se sentía triste, porque ella no podía hacerlo como las demás familias que tenían a sus hijos. Entonces en un momento ella en el templo se hincó y oró a Dios, clamó a Dios y le pidió un hijo. Y el trato que hizo ella con Jehová fue que si ella podía tener un hijo desde muy bebé, desde muy pequeño, lo iba a entregar al sacerdote para que sirviera a Jehová toda su vida. Y fue lo que hizo. Ese mismo día Dios se acordó de la oración que hizo Ana y le permitió tener un hijo, le permitió concebir, se embarazó
Y pues obviamente al siguiente año que dio a luz, regresaron, como era la costumbre cada año, regresaron a la ciudad, al templo, y Ana le dijo a Elcana, su marido, no, yo no voy a subir, no voy a ir al templo, voy a seguir con mi niño, le voy a dar de comer, y hasta que él ya esté más grande, que ya no le tenga yo que dar de comer, lo voy a llevar al templo. Y así fue. Probablemente a los 2 años, Ana subió al templo con su marido, con Samuel, y entregó al sacerdote Elí a Samuel. Y a partir de ese momento, los 2 años más o menos puede ser, Samuel creció junto con el sacerdote Elí, creció en el templo y creció al servicio de Dios. Y dice la palabra de Dios que Samuel ministraba, que Samuel hablaba de Jehová, aun cuando no le había sido revelada toda la palabra, porque era un niño, no había conocido todavía a Jehová como tal, ¿sí? Pero una noche, una de esas tantas noches que ya se iban a dormir, Samuel escuchó que alguien le llamaba. Él pensando que era el sacerdote, porque pues probablemente eran los únicos que vivían ahí, ¿sí? Y era la voz de una persona, de un hombre mayor, y salió corriendo. Y dime, Elí, ¿qué necesitas? ¿Qué pasó? Y entonces Elí en las 3 ocasiones le dijo, yo no te hablé, Samuel, yo no dije nada. Pero fue la tercera ocasión en la que el sacerdote Elí comprendió que quien le estaba llamando en realidad a Samuel era Jehová mismo. Y en ese momento Elí le dice, mira Samuel, si vuelves a escuchar que alguien te llama, vas a contestar, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así pasó. Se fue a acostar otra vez Samuel y volvió a escuchar la voz que le decía, Samuel, Samuel. Y en ese momento se levanta Samuel y contesta, habla, porque tu siervo oye. Para ese momento Samuel tenía más o menos 12 años. Era un niño todavía, ¿sí? Y estaba escuchando la voz de Jehová que le hablaba. Y Jehová le confesó, Jehová le habló palabras en contra del sacerdote Elí y de su familia por cosas malas que habían hecho sus hijos a los 12 años. Y con esto te quiero decir, te quiero invitar también a ti, niño, adolescente, joven, que no importa la edad que tengas, no importa si tienes 3, 4, 5 años, 12 años, 15 años, no importa. Si tienes más edad, Dios te va a llamar. Dios tiene preparado algo para ti y Dios te está llamando. ¿Por qué? Porque tú ya eres predestinado por el Señor, porque tú ya eres llamado por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Y en el momento en el que tus padres te llevan al templo, en el momento en el que tus padres te permiten ver y conectarte a estas clases virtuales que se están dando domingo a domingo, te están llevando a los pies del Señor. Te apartaron y te separaron para Dios. Pero va a llegar un momento en el que tú vas a escuchar la voz de Dios. Probablemente ya te haya pasado. Probablemente en tu cuarto, en tu casa, estando tú solo o estando todo en silencio, de repente escuchaste que alguien decía tu nombre. No sabías quién era, probablemente también fuiste con tus papás corriendo, ¿sí? Yo te invito hoy en este momento que cuando vuelvas a escuchar esa voz, cuando vuelvas a sentir que te llaman, sea despacio, sea fuerte, y que escuchas en tu oído decir tu nombre, no corras con nadie. Donde estés, en tu cuarto, en la sala, quizás vas caminando, ¿sí? Detente y di, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y es en ese momento en el que vas a sentir el pleno llamado del Señor. Es en ese momento en el que Dios va a revelar palabra a ti. Y no importa la edad, no necesitas tener 30, 40, 50 años para que el Señor te hable. No lo necesitas. Solamente necesitas creer que Él es tu Dios, que Él es tu Padre. Y Él va a hablar a ti.
Prepárate, prepárate tú pequeño, tu niño de la iglesia San Pablo, prepárate, porque muy pronto vas a escuchar la voz de Dios que te habla. Y quiero que repitas hoy en tu casa, cuando termines de escuchar esto, repite: habla Jehová, porque tu siervo oye. Para que en el momento en el que vuelvas a escuchar tu nombre, no preguntes: ¿quién es? ¿Quién me habla? ¿Quién me busca? No. Digas: habla Jehová, porque tu siervo oye. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios sea contigo en todo momento. Y que cuando escuches esa voz que te llama, puedas decir: habla Jehová, porque tu siervo oye. Dios los bendiga, nos vemos después.